Bien, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la sesión. Lo hicisteis. Creo que soy el último en el escenario junior. Hoy voy a hablar sobre el estándar de liquidez unificado para los activos de staking y crowdloan. Así que saltaremos directamente. Solo un poco sobre mí. Mi nombre es Terry, soy uno de los cofundadores de Nuts Finance. Hemos estado construyendo en blockchain desde principios de 2018. Comenzamos en Ethereum, principalmente haciendo proyectos y soluciones de primitivos financieros. Hemos creado middlewares, hemos creado aplicaciones y también hemos creado protocolos. Fue el año pasado, en 2021, alrededor de febrero, cuando nos presentaron Web3 Foundation. Y ese fue el momento en el que hicimos la transición del ecosistema Ethereum a Polkadot. Así que ya han pasado aproximadamente 15 meses de desarrollo en el ecosistema de Polkadot, y hasta ahora el feedback ha sido absolutamente asombroso. Dicho esto, el nombre de Nuts Finance, ¿de dónde viene? Básicamente nuestra misión es crear los elementos básicos para habilitar un ecosistema financiero abierto en la blockchain. Así que nuestro pan de cada día son principalmente las cosas que permiten las aplicaciones financieras. Eso es en lo que somos buenos desarrollando. Y nuestra primera implementación en el ecosistema Polkadot es Tapio Protocol, que está en la red Acala, y Taiga Protocol, que está en la red de Karura. Solo a mano alzada, quiero ver quién aquí en este momento está haciendo staking o ha participado en crowdloans. Está bien, genial. Hubo una charla esta mañana en el escenario principal de Jonas en la que hablaba sobre el uso de algoritmos de aprendizaje para elegir validadores. Pensé que era una charla muy interesante, y las soluciones que brindaron estos muchachos son absolutamente innovadoras. ¿Y por qué armaron esto? Es porque el staking, encontrar un validador en realidad no es tan fácil, como si tuvieras que pasar por la ruta nativa de hacer staking de tu DOT. Entonces esa es una forma. Y obviamente con las subastas de crowdloan es un tipo diferente de aplicación para el activo DOT nativo. En este momento hay principalmente dos casos de uso principales para el activo DOT nativo. 1, staking. 2, crowdloan. ¿Qué son los derivados de DOT? Porque el staking en sí mismo, el proceso de staking nativo en sí mismo, no es tan simple. Entonces hay equipos de Parachain que han creado soluciones de staking líquido para ayudar a los poseedores de DOT a hacer stake de sus activos mucho más fácilmente. Hacer que todo el proceso sea mucho más fácil de usar. Por ejemplo, Acala ha lanzado el servicio de staking líquido de DOT, que es absolutamente popular. Y luego, por otro lado, cuando haces stake de tu DOT a través de las soluciones de staking líquido, obtienes un token derivado a cambio, que se llama LDOT. Y hay otros equipos de Parachain en este momento que están ofreciendo soluciones similares. Así que eso es derivados de staking. Para los derivados de crowdloan, por otro lado, esto es cuando contribuyes con tu DOT para ayudar a una Parachain a asegurar un arrendamiento de la subasta de slot. El periodo de subasta de slot, el periodo de desbloqueo, es de alrededor de 96 semanas. Y esa es también la razón por la que muchos de estos equipos de Parachain han introducido servicios de crowdloan líquidos para que los usuarios tengan una forma de reembolso más flexible que no solo bloquear esa liquidez. Esto es un poco de información sobre los dos tipos de derivados en este momento en el ecosistema de Polkadot. Hace 15 meses, cuando entramos por primera vez en el ecosistema de Polkadot, una de las tesis que teníamos era que muchas parachains introducirían nuevas formas de staking, así como derivados de crowdloan, porque cuando lo piensas, esa liquidez que está bloqueada prácticamente está inactiva. Entonces estos equipos de Parachain obviamente quieren que los usuarios hagan uso de esos activos. Por eso es que ahora estamos viendo muchas versiones diferentes. Voy a hablar sobre los beneficios de los derivados de staking y crowdloan. Hay algunos. Número 1, principalmente mayores rendimientos, porque por lo general lo que sucede es que los equipos de Parachain dan recompensas adicionales o tienen mecanismos de incentivos para que hagas stake a través de ellos. El segundo beneficio es que desbloquea liquidez para casos de uso. He enumerado los casos de uso de DeFi en este ejemplo en particular, porque para eso se están construyendo muchos de estos casos de uso actualmente.
Por ejemplo, podrías intercambiar tokens líquidos, podrías pedir prestado con ellos, podrías hacer stake y podrías obtener ganancias sobre eso. Y luego el tercer beneficio es un requisito de participación más bajo. Para este punto diría que hasta ahora el requisito no es absolutamente extremadamente alto, pero cuando miramos hacia el futuro, dentro de 5 años, si el activo DOT se vuelve relativamente caro, entonces el requisito es mucho más alto para que las personas hagan stake o participen en Grow Loans. Ese también es otro beneficio de usar estos formatos derivados de staking y Grow Loan. Y finalmente, lo que también es uno de los beneficios más importantes del uso de derivados es el periodo de redención flexible. Para el staking líquido de DOT, el periodo de desvinculación dura alrededor de 28 días, y para Grow Loan toma hasta 96 semanas, es decir, 2 años. Como mencioné antes, esos activos toman tiempo para volver y reembolsarse, y cuando está bloqueado realmente no puedes usarlos. Entonces, de nuevo, volviendo al punto principal, los derivados de staking y Grow Loan ofrecen una mayor utilidad y flexibilidad para tokens bloqueados. Suena mágico, ¿verdad? Ahora voy a hablar sobre algunos de los problemas asociados con los derivados de staking y Grow Loan. 2 problemas principales. Y esta era también una de nuestras tesis cuando estábamos investigando el ecosistema hace 15 meses. Número 1. Con estas diferentes variaciones de formatos de staking y Grow Loan, se crearán silos de liquidez. En este momento hay como 5 versiones diferentes de staking líquido de DOT. Cada uno de estos representa pequeños bolsillos laterales de liquidez. Entonces eso conduce a aislar esta liquidez en un caso de uso muy específico. El segundo gran problema es el reto de la adopción. Cuando piensas en las parachains que han lanzado estos derivados de staking o Grow Loan, lo que sucede es que, en el futuro, se convertirán en líderes de categoría, en el sentido de que ciertos DOT de staking o ciertos DOT de Grow Loan tendrán más volumen en relación con los demás. Así que eso va a crear activos de derivados long tail. ¿Qué hay de malo en tener long tail? Nadie usa long tail. Desde el punto de vista de un desarrollador de aplicaciones, van a pensar, ¿cuál debería admitir? Obviamente van a admitir a los que tienen el mayor volumen, porque así es como atraen liquidez. Entonces, ¿qué va a pasar con los activos long tail? Ese es el segundo gran problema que vimos cuando el espacio proliferó con diferentes versiones de DOT derivados de staking y Grow Loan. En última instancia, los diferentes formatos derivados de staking y Grow Loan provocan la fragmentación de la liquidez, lo que reduce la eficiencia general del capital. Lo cual es un poco redundante porque el objetivo de tener estos DOT de staking y Grow Loan para empezar es aumentar la usabilidad. Pero debido a que hay tantas versiones diferentes de ellos, lo segmenta, lo que reduce la eficiencia general del capital. Para la segunda parte de la charla de hoy, voy a hablar sobre nuestro proyecto Tapio Protocol, que actualmente está activo en Acala. Una definición muy genérica. Tapio es un protocolo de activos sintéticos diseñado para unificar diferentes formatos de activos de staking y Grow Loan en estándares altamente eficientes. ¿Qué significa eso? Sin pasar por una definición, un ejemplo muy simple es que existen todas estas versiones diferentes de DOT de staking y Grow Loan. Desde la perspectiva de un usuario, en este momento tienes estos derivados. Lo que puedes hacer es incorporar estos diferentes tipos de derivados de staking y Grow Loan en nuestro activo sintético llamado T-DOT. Voy a hablar sobre los beneficios, pero T-DOT lo que hace es que te brinda usabilidad en diferentes casos de uso y mantiene los beneficios subyacentes, que son el rendimiento de staking y las recompensas de parachain si estamos hablando de Grow Loan. Para presentar T-DOT, solo 3 puntos muy simples. Número 1. Es un estándar unificado para derivados de DOT de staking y Grow Loan. Número 2. Está respaldado por una pool de liquidez compuesta por DOT nativo y una versión de derivados de DOT. Por lo que ya sea un DOT de staking líquido o un DOT de Grow Loan líquido, siempre hay una especie de emparejamiento con el activo DOT nativo. Y luego el tercer punto que mencioné, en realidad somos el primer activo sintético de DOT lanzado en el ecosistema de Acala. Bien, beneficios de T-DOT. De hecho, hay varios.
El primero es que mantiene una vinculación con el DOT nativo. Lo que eso significa es que siempre puedes canjear T-DOT nuevamente por un DOT nativo o por un DOT de staking líquido. Hemos recibido bastantes preguntas sobre cómo funciona el mecanismo de vinculación a la luz de los eventos recientes con diferentes tipos de soluciones sintéticas. Una cosa que me gustaría compartir es que si piensas en términos del estándar DOT, T-DOT en realidad mantiene una muy buena vinculación porque siempre puedes canjearlo nuevamente por DOT o DOT de staking líquido. Y si crees que el DOT de staking líquido, después del periodo de desvinculación de 28 días, puedes recuperarlo en tu DOT, entonces eso es una vinculación. Siempre puedes volver a colocar ese T-DOT en un DOT. Así que número 1, esa es una gran ventaja. Número 2, estandarizamos el rendimiento y el manejo de las recompensas. Porque diferentes equipos de Parachain han introducido sus propios métodos de acumulación de rendimiento, así como sus propios mecanismos de desvinculación o de recompensas de Crowloan. Así que estandarizamos todo el proceso. Básicamente haciendo que el T-DOT se pueda utilizar en diferentes casos de uso. Y luego el tercer beneficio es el rendimiento sostenible y competitivo. Quiero profundizar un poco en este punto. En este momento, T-DOT se compone de DOT nativo y LDOT. Entonces hay tres fuentes de rendimiento que entran en T-DOT en este momento. Está el rendimiento de staking subyacente que se acumula con LDOT, porque LDOT en este momento paga aproximadamente un rendimiento del 16 al 18%. Entonces ese rendimiento se acumula en T-DOT. Esa es una fuente de rendimiento. La segunda fuente de rendimiento es de Tapio Protocol. Tapio Protocol en realidad funciona con un motor de intercambio estable. Esto es, si digamos que vosotros holdeáis el DOT, debéis volver a cambiarlo a DOT instantáneamente. Por cierto, esta función está disponible en Acala y está respaldada por nosotros. Tú pagas una tarifa de intercambio. Entonces esa tarifa de intercambio también es otra forma de rendimiento que se acumula de nuevo en T-DOT. Y luego la tercera fuente de rendimiento son los incentivos potenciales de nuestro propio protocolo. Esta pieza aún no se ha lanzado, pero podéis verlo como si el T-DOT en general estuviera compuesto de tres tipos diferentes de rendimiento. Y de esos tres tipos diferentes, dos de ellos son muy sostenibles. Y luego el último punto es que T-DOT como un todo, basado en los tres beneficios diferentes, es altamente utilizable en todo el ecosistema de Polkadot. Y voy a sumergirme en cómo podéis usar T-DOT. El primer caso de uso ya lo mencioné. El T-DOT funciona como un sistema de activos estable. Es básicamente un motor de intercambio estable, por lo que siempre que necesites hacer ese intercambio entre LDOT y DOT o LCDOT y DOT, esa función es impulsada por nosotros. Entonces, número 1, sirve como un motor de intercambio estable para diferentes parachains. Obviamente esa implementación ya se completó en Acala y Karura. El segundo caso de uso es usar T-DOT en diferentes primitivos de DeFi. Uno de ellos obviamente está usando T-DOT como tipo de colateral para acuñar a USD. Eso es algo en lo que estamos trabajando junto con el equipo de Acala y el equipo de Gauntlet para asegurarnos de que sea seguro usarlo como colateral. Pero básicamente ese es el objetivo de usar T-DOT como tipo de colateral. Y finalmente están los préstamos. Dan esta tarde hizo la revelación de Pike. Pike es en realidad el mercado monetario que estamos construyendo en colaboración con el equipo de Acala, porque tiene sentido para nosotros extender el caso de uso de T-DOT. Porque T-DOT, cuando lo miras, es un sintético estandarizado que tiene un rendimiento sostenible subyacente. Entonces una extensión muy natural de eso es hacer que ese activo se convierta en un colateral que la gente pueda usar para pedir prestado. El tercer caso de uso es la optimización de liquidez de Parachain. Este punto se remonta a quizás 1 o 2 años más adelante. Algunas parachains que han ofrecido estos derivados de staking y Crowloan, sus activos no se están adoptando. Por tanto, se vuelven long tail. Entonces, ¿qué hacen? ¿Simplemente los abandonan? Simplemente les dicen a sus usuarios, «Hey, canjear esta liquidez por DOT, ya no vamos a atenderos más». No creo que eso vaya a suceder. También creemos que habrá más y más versiones diferentes de DOT, de staking y Crowloan. Así que el tercer caso de uso es perfecto para eso.
Lo que hacemos es que podemos implementar nuestro sistema de activos estables en otras parachains que les ayuden a agregar su liquidez de derivados long tail. Entonces se forma T-Dot, y luego, una vez que se forma T-Dot, desbloquea los casos de uso, como préstamos, colateral, staking. Y luego, desde el punto de vista de un creador de aplicaciones, también ayuda a las parachains a incorporar nuevos creadores de dApps, nuevos creadores de aplicaciones. Porque en lugar de decirles, hey, tenemos este derivado super long tail que podéis usar, podéis usar T-Dot, que es el estándar. Y finalmente, el último caso de uso es el intercambio cruzado de parachain. Esto obviamente está habilitado por XCM. Lo que significa es que Tapio y T-Dot son un mecanismo de intercambio cruzado de parachain muy natural. El ejemplo que voy a dar aquí es, por ejemplo, el DOT derivado A está disponible en la parachain A. Entonces usas eso para acuñar T-Dot. Con XCM transfieres ese T-Dot a la parachain B y lo canjeas de nuevo por el DOT derivado B. Entonces, en ese proceso en sí mismo, acabas de realizar una transacción entre cadenas. Estos son los 4 casos de uso en este momento que están disponibles. Esta diapositiva explica cómo funciona. Mencioné que el T-Dot funciona con el motor de intercambio estable. Una cosa que no mencioné es que la acuñación de la función T-Dot está en la cadena Acala. Y esa fue una decisión que tomamos cuando comenzamos a trabajar con el equipo de Acala. Es que obviamente son el hub DeFi en la red de Polkadot, necesitan una gran cantidad de liquidez, y tiene sentido que esa liquidez se use para acuñar T-Dot. Y ahora, con XCM abierto, T-Dot puede transferirse libremente a otras parachains. Bien, esta es la sección final. Voy a hablar un poco sobre los hitos y los objetivos de desarrollo que hemos alcanzado. Hemos estado construyendo en Polkadot, y específicamente junto con el equipo de Acala durante 15 meses. Desbloqueamos una serie de hitos. Hemos recibido 2 subvenciones de Web3 Foundation, Wave 9 y Wave 13, basadas únicamente en nuestro sistema de activos estables. También somos uno de los primeros equipos en recibir la subvención del ecosistema Acala. Y para aquellos desarrolladores que están ahí fuera en este momento, que están considerando sobre qué parachain construir, recomiendo que hablen con el equipo de Acala. Es uno de los mejores constructores del espacio. No lo mencioné demasiado, pero obviamente tenemos a Taiga. Tenemos Tapio por el lado de Acala, pero también tenemos Taiga Protocol, que se lanzó y está activo desde hace unos 5 meses. Está en Karura en este momento. Y tenemos 2 productos que están activos en el lado de Karura. Uno de ellos se llama Tai KSM, que es una versión sintética de KSM. Por lo tanto, está compuesta por KSM y KSM de staking líquido. El propósito por el que no lo lanzamos primero en Karura era para probar la implementación antes de pasar a Acala con DOT. Y luego el segundo producto que tenemos en vivo en este momento a Karura es 3Pool. Para aquellos que estáis familiarizados con Curve, Curve obviamente tiene su infame 3Pool compuesta por 3 tipos diferentes de stablecoins. No mencioné demasiado sobre las stablecoins porque no produce un activo sintético de nuestro lado, porque obviamente queremos trabajar junto con AUSD para ayudarlos a impulsar la adopción. Entonces, con nuestro 3Pool, lo que sucede es que los usuarios pueden contribuir con AUSD, USDC o USDT. USDT se acuña de forma nativa en StateMine. USDC está siendo conectado desde Wormhole, así que esta integración ya está activa. Pero lo que sucede es que básicamente contribuyes con la liquidez de tu stablecoin. Sirve como motor de intercambio estable para el ecosistema Karura. Y luego, con 3Pool, en realidad recibimos 20.000 KSM del tesoro de Kusama como subsidio para ayudarnos a poner en marcha 3Pool. Así que este fue uno de los principales hitos que desbloqueamos el mes pasado. En general, si estáis tratando de identificar formas de dejar vuestras stablecoins, o ya sea vuestro DOT o KSM, no busquéis más allá del ecosistema de Acala y Karura. Esta es solo una diapositiva rápida de nuestra solución, porque es posible que os preguntéis, ¿dónde está la dApp? Quiero iniciar sesión y colocar mis activos allí de inmediato. Estamos profundamente integrados en el producto de Acala y Karura. Esta captura de pantalla aquí os muestra cómo agregar vuestra liquidez de DOT o LDOT.
en realidad está integrado en su función de intercambio y liquidez. Una vez que agregas DOT y LDOT, TDOT se acuña y luego puedes usar ese TDOT de cualquier forma. La segunda captura de pantalla aquí básicamente te muestra el desglose de los incentivos. Y luego hay un tablero en la parte inferior que te muestra la composición del rendimiento, así como la cantidad de TDOT que se acuña actualmente. TDOT ha estado activo durante aproximadamente 2 semanas. Tenemos alrededor de 136.000 TDOT acuñados. Y uno de los principales esfuerzos que realizaremos en las próximas 2 semanas es entrar en la liquidez de DOT. Como resumen, Tapio Protocol ofrece un único estándar de liquidez para unificar diferentes formatos de derivados de staking y crowdloan. Vemos esto como un problema importante y lo vemos como un problema continuo que a medida que más parachains cobren vida, también van a introducir sus propios derivados de staking y crowdloan. Así que queremos convertirnos en ese estándar. No competimos con su liquidez, estamos sentados encima de ellos en realidad. Si hay diferentes versiones de derivados de staking y crowdloan, TDOT está encima de eso. Nuestras soluciones están diseñadas específicamente para 3 grupos de personas. Número 1, poseedores de DOT y KSM. Número 2, parachains. Si sois una parachain que busca liquidez, busca optimizar su liquidez, hablar con nosotros. Y finalmente los creadores de dApp. Si queréis crear un ecosistema sostenible para que vuestros creadores de dApps construyan cosas en vuestras parachains, entonces creo que somos el equipo adecuado con el que hablar. Redes sociales para aquellos que estén interesados. Muchas gracias, Terry. ¿A dónde vas? Tenemos algo de tiempo para algunas preguntas. Si tenéis alguna pregunta, simplemente levantad la mano y se os acercará un micrófono. Tenemos 2. Una y luego 2. Hola, Terry. Soy un gran admirador de la pool de stablecoins y el producto TDOT. Solo me pregunto, ¿dónde ves a Tapio a largo plazo? Sé que os estáis centrando en el proyecto derivado de Acala y el mundo de Polkadot. ¿Habéis contemplado alguna vez ramificaros en tipos más antiguos de derivados como opciones o contratos de intercambio? ¿O deseáis centraros solo en activos de staking y activos de crowdloan? ¿Cuál es, a falta de un término mejor, vuestro plan sobre qué productos futuros ofreceréis dentro de 24 meses? 24 meses es mucho tiempo en cripto, pero intentaré abordar esa pregunta. En este momento estamos muy enfocados en convertirnos en el protocolo de activos estandarizado. Lo que eso significa es que queremos ocuparnos de los activos. Queremos que los activos se conviertan en un estándar adoptado por diferentes equipos de parachain. Entonces, específicamente, lo que estamos haciendo en este momento es, nuestras soluciones están prácticamente en vivo e implementadas tanto en Karura como en Acala, y nos estamos expandiendo a otras parachains. Hay algunas parachains que están en trámite en las que estamos haciendo trabajo de implementación en este momento, así que esa es una de las mayores iniciativas. La segunda iniciativa es continuar impulsando casos de uso para estos sintéticos. Cuando lo miras, tenemos 3 productos en vivo en este momento. Tenemos TDOT, tenemos TaiKSM y luego también tenemos 3Pool. 3Pool no tiene el sintético, pero al menos para TDOT y TaiKSM lo que estamos haciendo es trabajar con equipos de aplicación. Hay un equipo con el que estamos hablando en este momento, no voy a revelar ningún nombre, para básicamente hacer TDOT como colateral para el margin trading. Entonces son casos de uso como ese los que podrían ayudar a que el activo se convierta en el estándar. Y eso es, yo diría, no quiero decir 24 meses porque todo depende de qué tan rápido crezca el ecosistema de Polkadot, pero ese es nuestro enfoque principal para convertirse en el estándar. Hola, soy un gran admirador. Sois mi inversión favorita, que es increíblemente difícil de explicarle a mi abuela.
Tenía curiosidad sobre vuestra relación con Acala, porque cuando aparecisteis fue donde comencé a entender lo que estaba haciendo Acala. Simplemente como que descartaron un producto propio y simplemente incorporaron algo del ecosistema. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué no lanzasteis un producto por vuestra cuenta primero? ¿Cómo es trabajar como desarrollador allí en el ecosistema de Acala? Eso es quizás a lo que me refiero. Sí, gran pregunta. Mencioné que comenzamos a construir en el espacio desde 2018. Somos desarrolladores de blockchain experimentados, especialmente dentro del espacio primitivo financiero. Yo vengo de un entorno financiero tradicional. También hemos trabajado con diferentes equipos en el lado de Ethereum. No quiero alargarlo demasiado, pero básicamente diría yo que el enfoque de Web3 Foundation como un todo es muy diferente. Y lo digo en el buen sentido. Cuando nos pusimos en contacto por primera vez con Web3 Foundation, un equipo de Parachain nos presentó, por cierto, para hablar con Web3 Foundation, porque vieron las cosas que construimos en el lado de Ethereum y fue como, Dios mío, Polkadot se está lanzando ahora mismo, ir a hablar con Web3 Foundation porque muchas de vuestras cosas se pueden usar. No en términos de copiar y pegar, sino en términos de valor real. Así que comenzamos ese proceso el año pasado en enero. Y Web3 Foundation nos presentó 3 equipos con los que hablar. Eran Acala, Plasm en ese momento, hasta ahora, y Moonbeam. Hablamos con cada uno de ellos, y el proceso de evaluación fue más sobre la visión de los equipos. Para nosotros en ese momento, la narrativa de Acala era el hub DeFi. En nuestro sentido, hub de DeFi también significa hub de liquidez. Si queremos convertirnos en un estándar de activos, necesitamos liquidez. Entonces, vuestra próxima pregunta podría ser, entonces, ¿por qué no Moonbeam? Porque obviamente también han hecho un trabajo fenomenal para traer liquidez. Para nosotros, la mayor diferencia de construir sobre Polkadot es su nivel de tecnología de substrate, no EVM. Por eso fue relativamente claro para nosotros, después de hablar con los diferentes equipos, que compartíamos una visión muy similar con Acala. Y luego pasamos creo que de 4 a 5 meses de proceso de datación de código en el que realmente llegamos a conocer su forma de hacer las cosas, cómo construyeron su pila de tecnología. Y además de eso, desde la narrativa de un constructor, el equipo de Acala brindó un apoyo completo en torno a la construcción de tus funciones de crecimiento, asegurándose de que estés presentando a los inversores adecuados. Entonces, en general, para responder a tu pregunta, pasamos un tiempo absolutamente fenomenal trabajando con el equipo de Acala. Es por eso que para cualquier proyecto en etapa inicial que evalúe diferentes parachains, definitivamente considerar Acala. No estoy seguro si eso responde a tu pregunta. Genial. Hola, gran charla, gracias. Cuando dices los estándares de activos, ¿tenéis una visión para vuestras paletas? ¿Algo más que una paleta ORML o activos de paletas? ¿Entiendes lo que quiero decir? Imagina que yo fuera, por ejemplo, otra parachain y quiero establecer una comunicación con vosotros. Entonces, ¿confiáis en las llamadas que se basan en ORML, intercambios estándar, transferencias estándar? ¿O tal vez usáis los activos de paleta para múltiples activos? ¿O es simplemente algo que desarrolláis por vuestra cuenta, la API que estáis proporcionando según vuestros propios estándares de activos? Solo para asegurarme de que entiendo tu pregunta. Estás preguntando, digamos, si estamos implementando en otras parachains, ¿las estamos implementando como paleta o estamos usando otras formas para hacer esa comunicación entre activos? ¿Es esa la pregunta? Correcto. Por ejemplo, ¿cómo describirías la API más cercana que proponéis para vuestra stable? Sí, hay 2 partes en esa pregunta. La número 1 es que nuestras soluciones están integradas en paletas de substrate. Por lo que para las parachains que estamos expandiendo fuera del ecosistema de Acala, la solución óptima es implementar esas paletas en sus parachains también. Esa es la número 1. Sin embargo, eso no es obligatorio, porque en este momento, al estar habilitado XCM, no necesariamente necesitamos implementar esas paletas. Es solo que los usuarios de las otras parachains no pueden contribuir con la liquidez de esos derivados en sus parachains. Tendrían que usar XCM para devolver eso a Acala, que tiene la función de acuñación de TDOT para acuñar TDOT.
Esa es básicamente la segunda parte, que está habilitada por XCM. Entonces diría que nuestra solución es compatible con ambos en forma de permiso. Permiso en el sentido de que necesitamos obtener su permiso para implementar nuestras paletas en sus parachains, para que podamos ayudarlos a agregar esa liquidez. Pero de manera permissionless, simplemente confías básicamente en XCM para transferir. XCM y luego específicamente tenéis algunas llamadas de paletas a través de XCM Transact. Sí. Vale, supongo que eso es probablemente lo que estaba preguntando. Puedo mirar el código base más tarde. Gracias.